Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de la simbología de la esfinge y vamos a arrancar por Egipto, que es quizás la esfinge que nosotros más ubicamos o más visualmente conocemos. Hay varias, ahora vamos a ver en las diferentes culturas y vamos a hablar de las diferencias con la egipcia, pero la que tenemos más incorporada es la esfinge de la meseta de Giza, de las pirámides, que acompaña a las tres pirámides. Y esta esfinge se caracteriza por tener cuerpo de león y cabeza humana. Bueno, vamos a leer un relato que viene del antiguo Egipto para intentar encontrar la esencia de este símbolo, ¿sí? Que después vamos a leer diferentes interpretaciones que se han hecho a lo largo de la historia de la simbología de la esfinge, incluso vamos a hablar de algunas interpretaciones actuales, pero vamos a intentar encontrar textos o nosotros hacer un recorrido por textos antiguos para intentar comprender cuál es la verdadera esencia del símbolo. Bueno, este relato dice así. La tradición oral egipcia dice que la esfinge descansa plácidamente perdiendo su mirada en la salida del sol a la espera del día en que el ser humano descifre su simbolismo. Ese día ella se echará a nadar y de su cabeza surgirá un rayo de luz y de fuego que se elevará nuevamente a su origen. Bueno, de este texto, que es un relato de la tradición oral egipcia, podemos sacar una conclusión muy importante y que va a tener que ver con la conclusión final acerca de la esencia de este símbolo. Y es que es un símbolo solar. Así como venimos viendo en un montón de videos, todo lo que es la cultura del hermetismo es de tradición de culto solar, hay algunos símbolos que son símbolos solares por excelencia. Entre ellos el león que devora el sol, que lo pueden ver acá abajo a la izquierda. Si están viendo el video en un celu, por ahí no van a llegar a ver tanto de las imágenes, pero si quieren pueden verlo en un ordenador y van a ver más claramente las imágenes. Sabemos que todo lo que es la tradición del hermetismo y la alquimia va a seguir traduciendo estos símbolos en otras diferentes imágenes para empezar a vincularlo con otras cuestiones. Así que les coloqué abajo a la izquierda una imagen que es una de las imágenes más conocidas del hermetismo, que es el león que devora el sol, para que veamos que está el león muy vinculado al sol. Ahora vamos a hablar de por qué. ¿Qué tiene que ver el león con el sol? Y vamos a hablar de los 4 aspectos más importantes o los 4 momentos más importantes del sol en los cielos, ¿sí? Bien, entonces les decía, ¿esto cómo lo podemos ver? Bueno, desde pensar en la mayoría de las esfinges, cuyo color es un color arena, dorado, o pensar en el león que devora el sol, que también suele ser un león dorado o verde amarillento, ya podemos ver, y también desde este relato que les traje, que habla de que va a perder su mirada en la salida del sol, porque la esfinge de todo lo que es las pirámides de Giza también está mirando al este, o sea, está esperando al sol que nazca, ¿sí? Bueno, todo lo que podemos ver como esto que dice de que de su cabeza surgirá un rayo de luz y de fuego y se elevará nuevamente a su origen, que obviamente está hablando del sol, es el astro que cuando nos lo cuentan nos hablan de luz y de fuego. Esto tiene que ver con un relato hermético, ¿sí? No quiero decir que el sol es de luz y de fuego, sino que desde el relato hermético o religioso siempre nos van a hablar del sol como portador de luz y de calor, de fuego. Bien, entonces la primera cosa que podemos marcar fuertemente es que la esfinge es un símbolo solar. Bueno, acá vemos una esfinge egipcia que, nuevamente, como les dije, tiene el cuerpo de león y la cabeza humana. Ahora vamos a ver otras. Y vamos a ver por qué el león es un símbolo solar, ¿sí? Vamos a ir a todo lo que es digamos, las escrituras de todo lo que es el judaísmo, luego también el cristianismo, y vamos a ver qué significaba esto del león, que ahora quienes estamos en Argentina lo podemos ver como logotipo de ciertos personajes, ¿no? Igual
a lo largo de la historia del diseño lo van a ver, o del arte, lo van a ver un montón de veces representado, y tengan en cuenta que cuando el león es dorado está queriendo hablar de esto que vamos a hablar ahora. Bueno, dice en el Viejo Testamento esta profecía: mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Se tiende al acecho como león, como leona, que nadie se atreve a molestar. Asimismo como está la esfinge, ¿sí? El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Estamos hablando del Génesis 49:9, ¿sí? Luego vemos en el Apocalipsis otro extracto que habla del león y dice acerca de esta venida, ¿no?, que estamos hablando, que ya todos saben que es la segunda o la primera venida de Cristo, de acuerdo a si nos ubicamos en el paradigma de la religión judía o en el paradigma de la religión cristiana o católica. Dice: uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Bueno, cuando hablo de que ciertos personajes o empresas o multinacionales van a tomar al león como marca, no quiero decir que sean avatares o encarnaciones de dioses, ¿sí? Esto lo quiero aclarar porque me estoy dando cuenta que se puede malinterpretar lo que yo dije antes. Pero sí quiero que presten atención a que este símbolo lo van a tomar algunos personajes, algunas empresas, para contar algo acerca de sí mismos o de su compañía. Y luego, eso no quiere decir que se vaya a suceder ninguna situación puntual, ¿sí? Pero sí que lo van a tomar como símbolo. Así como hemos hablado en otros videos, que Hitler toma el símbolo del sol negro para representarse, ¿sí? Y no estoy haciendo ningún juicio de valor, ni bueno ni malo, con todo esto que acabo de decir, sino que quiero que empiecen a prestar atención que los símbolos que usan en general los movimientos partidistas políticos tienen un significado por detrás, no son así como, por ejemplo, el elefante, ¿sí?, en todo lo que es Estados Unidos, no son azarosos los símbolos que están utilizando. Bueno, entonces, si sabemos que estamos hablando de que el león va a estar mirando al sol naciente o esperando al sol naciente, ¿a quién va a estar esperando? Bueno, a un avatar religioso de acuerdo al paradigma religioso en el que nos ubiquemos, o de filosofía espiritual en la que nos ubiquemos, va a estar esperando a ese avatar. Sabemos que todos los avatares religiosos simbolizan al sol naciente y lo podemos ver porque tienen el disco solar detrás de sus cabezas, o sea que el cuerpo hace de montaña, digamos, o de horizonte, y de ahí surge el sol, ¿sí? También lo podemos ver naciendo de algunos corazones. Bueno, esto después ya lo hemos conversado. Acá fíjense que en la imagen de la izquierda, que está Zoroastro, van a aparecer otros dos símbolos que están vinculados a momentos solares y son el toro, que ahora lo vamos a conversar, y el águila. Bueno, si quieren ampliar sobre esto, voy a armar un video sobre estos avatares puntualmente y lo voy a subir, pero también lo he conversado en muchos de otros videos míos que si quieren los pueden ir a ver. Hice uno que recuerdo sobre el budismo y el hinduismo donde ya converso de esto. Bueno, sobre la esfinge, entonces también la vamos a ver en otras culturas y acá va a empezar a tener otras conformaciones donde van a aparecer las alas, que ya conversamos que también es un símbolo solar, ¿sí? Lo vemos acá en Zoroastro, que es uno de los primeros avatares vinculados a las filosofías espirituales de los que hay registro en la historia de la humanidad. Y va a incorporar en algunos casos, como en el caso de Asiria, el cuerpo de toro en lugar del cuerpo de león y también las alas, ¿sí? Así que lo vamos a tener en Asiria, en el hinduismo, en Fenicia, en las civilizaciones miceicas
micénicas, perdón, en todas las civilizaciones antiguas va a aparecer este símbolo de la esfinge. Y lo que sí es importante es que siempre va a estar en los portales. ¿Por qué los portales? Bueno, porque digamos, al nacimiento del sol también se lo llama portal. ¿Sí? Después vamos a conversar por ahí, no sé si vamos a tener tiempo, pero vamos a hablar un poco de esto de las 4 puertas, ¿sí? De las que se habla a veces en todo lo que es el hermetismo. Pero bien, ahora vamos a hablar también de otra interpretación que se hace de la esfinge como guardiana o obstáculo, que ahora lo vamos a conversar. Pero un aspecto muy importante para mí, y quizás el que yo considero más importante, es que es un híbrido, perdón, no me salía la palabra, que me va a estar hablando de un momento solar, ¿sí? Bien. Bueno, acá podemos ver cómo el toro está vinculado al sol, tanto desde Egipto, ¿sí? Donde tenemos a Apis, que es el dios solar, Apis, que es este que tenemos acá a la izquierda, arriba, y lo podemos ver en todo lo que es la simbología cristiana como uno de los 4 evangelistas, que ya les hablé de estos 4 momentos diferentes o 4 estados diferentes que tiene el sol y que tienen que ver con los equinoccios y los solsticios. Así que en estos 4 momentos del año el sol va a tomar una posición especial que en todas las culturas iniciáticas es simbolizada y es ritualizada. Lo hemos visto en todo lo que es la cultura precolombina, si quieren pueden ver mis videos, con esto de señalar o simbolizar a la Tierra con una cruz y luego una X para simbolizar los solsticios y los equinoccios. Y lo hemos visto también en todo lo que es China y creo que en el hinduismo, no me acuerdo si hice un video, pero bueno, también va a aparecer esto de la cruz marcando, la X marcando estos 4 momentos del sol. Bueno, la segunda interpretación, que es la más extendida, la que les acabo de contar no es la más extendida, sino que es la interpretación más hermética o más ocultista. La segunda interpretación, que es la más extendida porque se va a desprender de todo lo que es el periodo más griego, ¿sí? Lo que tiene que ver con el mito de Edipo, es la interpretación de que la esfinge sería una especie de guardián o obstáculo para acceder hacia un lugar sagrado, ¿sí? Tiene que ver con esto de interpretar que como la esfinge está cerca de las puertas de lugares sagrados, por ejemplo, de templos religiosos, se va a sacar la conclusión de que está ejerciendo una función de guardián, ¿sí? También de esto van a hablar algunas personas que ahora tienen bastante relevancia dentro de todo lo que es conversar sobre lo que sería las filosofías herméticas, como por ejemplo José Luis Parise habla de esto de que la esfinge estaría auspiciando de guardián, ¿sí? Quizás no tanto en un caso de un guardián religioso o de doctrinas religiosas, sino una especie de guardián de la sabiduría. Así que bueno, de esto vamos a escuchar conversar bastante ahora. Como les dije, esta es la interpretación más extendida acerca de la simbología de la esfinge. Y lo podemos encontrar en un montón de interpretaciones que se hacen acerca de la historia de este personaje que es la esfinge. Bien, así que esto lo podemos encontrar en varios libros que hablan de la esfinge como un guardián o un obstáculo. Bueno, acá hay otro caso, también dentro de lo que es el hermetismo o la alquimia, hay algunos escritos que van a mencionar a la esfinge como guardián de las cosas secretas o de la naturaleza de las cosas secretas, para ser más específica. Bueno, si no conocen el mito de Edipo, se va a hablar de este encuentro de Edipo con la esfinge cuando él se estaba aproximando a la ciudad de Tebas. ¿Sí? Antes de atravesar las puertas de Tebas,
él se va a encontrar con este personaje mitológico que ya había devorado a muchísimos hombres porque para dejarlos pasar les tiraba un acertijo y como no lo acertaban, el castigo era que ella iba a devorarlos. Sin embargo, Edipo acierta, ¿sí?, el acertijo, con lo cual es autorizado a pasar a Tebas. De hecho, se le entrega el reino de Tebas y la esfinge se quita la vida, ¿sí? Eso es lo que ocurre en el mito. Y esto de que podemos interpretarlo de diversas maneras. Una es esto del obstáculo, ¿sí?, que está ahí interponiéndose entre un hombre y su objetivo, que en algunos casos puede ser la sabiduría, como se analiza ahora. Sin embargo, el objetivo de Edipo era otro, ¿sí? Pero podríamos interpretarlo en rasgos generales como que se interpone entre un hombre y su destino o entre un hombre y su propia trascendencia, ¿sí? Podríamos tener múltiples lecturas al respecto de esto, pero también podríamos interpretarlo como esto de que devora a los humanos al momento de que no acierta, ¿sí? Entonces podríamos decir, bueno, si la esfinge es la fuente porque tiene alas de águila, por lo tanto, si tiene aspecto solar y alas de águila, podemos interpretar que podría estar simbolizando de algún modo a la fuente. También podríamos decir, bueno, esto de que se devora a sus propios hijos podría tener que ver con esto que dicen los precolombinos de somos emanaciones del águila y al momento de nuestra muerte somos devorados por el águila o regresamos al águila que nos devora. Y también la podríamos vincular con Saturno, ¿sí? Porque Saturno devora a sus propios hijos. O sea, podríamos hacer múltiples vinculaciones. Bien. Bueno, y por último, hay varias interpretaciones que hablan de la relación de la esfinge con el traspaso a otro plano. Y acá también porque se la va a vincular con algunas representaciones egipcias que tienen o que hablan, se conversa sobre su forma de chacal o de perro, ¿sí? Entonces ya se la va a vincular un poco más con el tema del traspaso a otro plano, ¿sí?, con el dios de la muerte, en el caso de Egipto, y también vamos a estar viendo esto, porque, por ejemplo, vamos a leer este párrafo para que les quede un poco más claro. Dice, pero uno de los ámbitos donde también en el mundo griego la esfinge parece haber desempeñado un papel más relevante es en el funerario. En efecto, desde la época micénica, la esfinge está asociada a los sepulcros. Colocada sobre un pilar o sobre la propia tumba, actuaba a la vez tanto como el demonio que arrebata al muerto del mundo de los vivos y como la compañera que le garantiza la subsistencia en el más allá. En estos casos que está conversando justo ahora este texto es cuando tenía apariencia de perro o de chacal, ¿sí? Y otra cosa importante a decir acá es nuevamente hablar de esta vinculación con Saturno, ¿sí? Porque dice que arrebata al muerto del mundo de los vivos. O sea, sabemos que ese es el rol de Saturno en todo lo que es la simbología hermética. Bueno, dice, convertidas así en meros guardianes del árbol de la vida, su función primordial sería la de autorizar el acceso al más allá, a los difuntos y héroes, más raramente impedir su entrada. Pues bien, según Petit, que es un autor, si aceptamos este hecho, se podría sugerir que la esfinge, que fue enviada por Hera para castigar a los tebanos, no les amenazaría con una muerte física, sino con un castigo de naturaleza escatológica, o sea, un castigo de un tenor quizás más espiritual que solo la muerte física, corpórea, ¿no? Y esto sabemos que tiene que ver, ahora lo vamos a conversar, con esto de el viaje que hace cada día el sol por nuestros cielos, ¿sí? Acá podemos ver una imagen que lo ilustra perfectamente, es el dios en su barca atravesando el portal de la noche, o sea, va a desaparecer por el poniente, va a aparecer por el oriente, y sabemos que en el hermetismo de esto se hace una analogía directa con la vida humana,
¿sí? Esto de el morir y volver a nacer, porque es una filosofía espiritual de carácter reencarnacionista. Así que el espíritu no muere, así como no muere el sol, y vamos a volver a nacer una y otra vez en diferentes cuerpos hasta tanto sea el fin de los tiempos, ¿sí? Vamos a leer este texto de Oscar Wilde, ¿sí? Dice: vete, las estrellas de tonalidades sulfúreas, o sea, azufre, huyen veloces por la puerta del poniente. Vete, o quizás sea demasiado tarde para subir en sus silenciosos carros de plata. Está hablando de la luna, de las estrellas, ¿sí? Y de los astros que se pueden ver a la noche. Este texto de Oscar Wilde, yo puse solo 2 extractos, pero es mucho más extenso y se llama La Esfinge. Ves, la aurora tiembla en torno de los grises campanarios que ostentan un dorado cuadrante. Acá ya tenemos la mención a la aurora, ¿sí? Y la mención al dorado, que sabemos que es un color que para el hermetismo simboliza el sol. Y la lluvia corre sobre cada vitral tallado como un diamante, y sus lágrimas empatan el día ya descolorido. ¿Qué furia de cabellos de serpientes recién salida del infierno ha podido huir con gestos de fealdad y de impudor, lejos de la reina, aletargada con adormideras e introducida en la celda de un estudiante? Bueno, vamos a ver en un montón de términos que utiliza Oscar Wilde, que era iniciado en hermetismo. Vamos a ver otro extracto. Dice: esfinge falaz, cerca de los cañaverales de la Estigia. El viejo Carón, sabemos que la barca de Caronte es la barca, recuerden que este es un texto que le hace a la Esfinge, y recuerden todo lo que venimos conversando, ¿sí? Y habla de Carón. Carón es este ser, este personaje que en su barca va trasladando al alma de los muertos hacia el más allá. Nuevamente vamos a tener el mismo link simbológico con el sol que muere cada día para volver a renacer y el alma o el espíritu humano que hace exactamente lo mismo en cada una de sus encarnaciones. Dice: parte tú antes y déjame ante mi crucifijo. La cruz simboliza la tierra, lo hemos conversado en un montón de videos. Desde donde el pálido, abrumado de dolor, está hablando de Jesucristo, ¿sí? Que simboliza al sol naciente. ¿Por qué el pálido? Porque el sol, cuando empieza a nacer cada día, su luz es tenue, ¿sí? Por eso también es un niño que nace y luego se hace adulto y llega a los 33 años, que es el ciclo lunisolar, ¿sí? Todo esto tiene una explicación. Están contando algo que ocurre en los cielos desde una metáfora que luego ha sido comprendida literalmente, ha sido mal interpretada literalmente, pero está hablando de cuestiones que ocurren en el cielo, ¿sí? Bien, dice: desde donde el pálido, abrumado de dolor, pasea sobre el mundo. Su mirada desfallecida y llora por cada alma que muere. Y llora en vano. ¿Llora en vano por qué? Porque el espíritu no muere, ¿sí? Lo que muere es solo el cuerpo. Bien, vamos a hablar entonces cuál sería la conclusión acerca de todo este recorrido muy, muy pequeño o muy superficial que hemos hecho acerca de la simbología de la esfinge, porque se puede profundizar muchísimo más. Bien, lo que podemos sacar como conclusión es que la esfinge es un símbolo solar en espera del regreso del rey sol. Por eso mira hacia el este, ¿sí? Es guardiana de la sabiduría y de la naturaleza oculta de las cosas. Esta es la interpretación más extendida. Yo me quedo con la primera. Saben que siempre intento ir a las fuentes y esta interpretación ni siquiera aparece en un texto que podamos confirmar, ¿sí? Siempre se habla desde otros textos acerca de esto de que sería un obstáculo, pero no aparece un texto como fuente original. Ni siquiera si buscan, todos creemos que el mito de Edipo es algo que está escrito claramente en algún lado, ¿no? Pero si lo buscan van a ver que es bastante confuso
sobre todo esta parte del relato donde él se encuentra con la esfinge. Hay hipótesis diferentes acerca de cuál sería el acertijo que la esfinge le dio a Edipo. Hay una más extendida que es la de el hombre, ¿sí? Que él responde el hombre, pero van a ver que si intentan encontrar la fuente original no la van a poder encontrar, ¿sí? Solo es libros de historiadores, ¿sí? Donde se habla del mito de Edipo, que es un mito de tradición oral, así que no conocemos la fuente. Por eso a mí siempre me gusta basarme en documentos visuales que sé que son reales, ¿sí? Si no podemos estar sacando conclusiones que son equivocadas. Igual, bueno, es interesante esto del obstáculo, ¿no? De que siempre hay un obstáculo hacia el destino o hacia la trascendencia del ser humano. Es muy poético y es atractivo como esa interpretación resulta atractiva, pero no sé si le pongo tantas fichas a esta interpretación acerca del esfinge, ¿sí? Bueno, les dejo un abrazo. Si quieren pueden dejarme comentarios, contarme cosas que yo desconozca o hacerme aclaraciones sobre algo que quieran profundizar o preguntas. Los leo y les respondo. Les mando un abrazo.